La Sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La Sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta La Sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Sobremesa, bienvenidos a nuestra mesa de delicias. Pero antes de que empecemos con las delicias, que la de esta semana en particular, no les quiero hacer spoiler. No me quiero olvidar de dos temas muy importantes que si no se nos pasan con el tiempo del programa. Primero que nada, estamos celebrando en Uruguay por segundo año consecutivo el Día Mundial del Whisky. Sabemos que en Uruguay somos muy consumidores de whisky. De hecho, Uruguay es el mayor consumidor per cápita de whisky en la región y es el segundo a nivel mundial después de Francia. Bueno, whiskeros los uruguayos salimos. Como estamos conmemorando este Día Mundial del Whisky y nos estamos preparando de la mano de Catadores Uruguay para disfrutar y descubrir las características de la llamada agua de la vida, la bebida dorada, la creada en Escocia, la que comparten, todo el mundo. Va a haber un cónclave de expertos, de seguidores y de simpatizantes. Se va a realizar el 20 de mayo, desde las 19 a las 0 horas, en los salones del Hotel Cottage. Como les decía, esto es una invitación de Catadores Uruguay, y el programa completo del Uruguay Whisky Day, o Uruguay Whisky Day, como le quieran decir, se encuentra en www.uruguaywhiskyday.ui. Vayan ahí que están todos los detalles y va a ser una jornada seguramente muy divertida, y para los amantes del whisky, ni les digo. Y otro segundo anuncio que hago ya para no olvidarme tampoco, y después vamos a estar hablando seguramente más adelante, es que el Instituto Crandon tiene una nueva edición revisada y ampliada de su libro de panes, un libro realmente precioso que tengo acá conmigo, después se los voy a mostrar, que incluye, entre otras revisiones, un capítulo de masa madre, que no podía faltar luego de lo que fue la locura de la pandemia por aprender la masa madre, pero además lo muy buenos que son los panes de masa madre. Me quedo con estos dos anuncios y ya venimos con la sobremesa. Buenas tardes, bienvenidos a esta sobremesa barrial le podríamos decir, pero siempre sobremesa gastronómica, de los placeres de la vida, y uno de los placeres que tenemos en Uruguay, en Montevideo, es la Ciudad Vieja. Así que bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de la calle Bacacay, desde el Teatro Solís hasta la peatonal Sarandí. Tenemos 3 invitados muy especiales. Bienvenida Mercedes Souto de Alegro Café, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bienvenido Nicolás Fumia, del renovado Bacacay, pero amigo de acá de la casa que viene seguido por sus emprendimientos gastronómicos. Gracias. Ya nos contarás qué está pasando con Bacacay. Y bienvenido Marcos Uría, médico de profesión y gastrónomo ya nos contarás, de vocación también, de Catarte también, un emprendimiento relativamente nuevo, está desde febrero, me contabas. Exacto, sí, en febrero del 14. Ya me vas a contar un poco la historia, cómo termina. Estoy rodeada de delicias, por supuesto, pero las dejamos para ver más tarde. Catarte hizo unos individuales que me parecen espectaculares, donde comparte, a ver si se ven, donde comparte versos o escritos de mujeres, son todas mujeres, ¿no? De mujeres escritoras uruguayas. En este caso es de Delmira Agustini. Y queríamos hablar, como les decía, de la Ciudad Vieja y de esta calle en particular con tanta personalidad que a lo largo de los años ha tenido sus idas y vueltas, sus subas y bajas, y es lo que nos hace tener esperanza de que todo vuelva a subir donde debe estar, al nivel de la Ciudad Vieja, que es un lugar realmente hermoso de Montevideo, que por supuesto podría estar mucho mejor de lo que está, que sufrió tal vez más que todo el resto de los barrios lo que fue la pandemia, pero que se va a recuperar. Yo tengo esperanza. Vamos a hablar un poco de esa realidad con nuestros 3 invitados de hoy. Y les decíamos, sobremesa de radio, porque nosotros somos de la zona. Acá Radio Mundo está a pasitos de
de la calle Bacacay. Nos gusta mucho hablar de lo que pasa acá. Sabemos que para emprender en esta zona hay que tener mucha audacia, se necesita mucho trabajo. Y bueno, vamos a conversar con ellos de cómo lo han logrado. Ya saben que siempre estamos escuchando sus sugerencias, sus recomendaciones, sus puntos de vista. Nos pueden escribir al 091-525252. Y lo que estamos conversando hoy lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar después en el sitio web de Radio Mundo, en Spotify, en YouTube, por donde quieran. Así que empezamos la sobremesa y hablamos de Ciudad Vieja, calle Bacacay, delicias y cómo podemos hacer para que todo esto sea mucho más disfrutable para todos los uruguayos y todos los turistas que pasan por acá. Mercedes, capaz que empezamos contigo, que sos, claro, entre comillas, la más vieja de la zona. Soy vecina, o sea, claro, además vivís por acá. Sí, vivo por acá, vivo en Ciudadela, soy de las vecinas que pasea el perro, que pasea por Bacacay, por Sarandí, que trabajo en el Teatro Solís y que además hace ya 6 años estoy con el emprendimiento de Alegro Café, que es el café que está dentro del Teatro Solís. Sí, seguramente si no tomaron algo, pasaron por al lado, porque está al lado de la sala Zabala Muniz. Exacto. Un café muy adorable también, porque está en un lugar único, maravilloso, sí. Pero además con ricas cosas. Vos venías ya de toda una historia relacionada a las artes, trabajaste en la Comedia Nacional. Sí. ¿Por qué se te ocurrió este emprendimiento gastronómico? También sabiendo que la gastronomía tiene sus complejidades, como después nos contarán el resto de los invitados. Mi formación en todo es a través de los más de 20 años que trabajé en Arcos Dorados, en McDonald's. Empecé trabajando en Uruguay y trabajé después en 5 países en América Latina, o sea que el tema de la gastronomía en esa dimensión lo tenía y fue la que me formó profesionalmente y personalmente obviamente que también. Y cuando volví a vivir a Uruguay, volví para trabajar como productora ejecutiva de la Comedia Nacional. Yo siempre había estado vinculada al teatro, ya había trabajado en la reapertura del Teatro Solís, que fue un gran evento y ese sí era otro momento para los que lo recuerdan de la Ciudad Vieja. Y siempre había hecho producción de teatro, había estudiado en algún momento también teatro y era como toda la combinación. Y realmente hoy miro y puedo decir que como que combino eso, ¿no? Estoy en el lugar de lo que me gusta. Yo recuerdo venir al Teatro Solís desde adolescente con un emprendimiento, sí, de gastronomía, que me gusta el sector, pero además me encantan las cosas dulces, me encantan, soy fanática. Además ustedes tienen tremendo menú de pastelería, sí, de pastelería artesanal, scones, carrot cake, alfajor dulce de leche preparados día a día, sí, los panes, opciones veganas y sin gluten, sí. Y es un lugar de encuentro. Y lo que me interesaba primero hablar contigo, Mercedes, que después también se lo voy a preguntar a los compañeros también, es como vos tenés una mirada bastante privilegiada desde donde estás, no solamente visual, sino porque ves lo que pasa en la zona y lo has visto en los últimos 6 años, lo que incluye pandemia, lo que incluye subas y bajas. Acá recordábamos uno de los momentos de esplendor de la Ciudad Vieja fue cuando la seguridad estaba muy bien, cuando las cámaras eran monitoreadas adecuadamente. Sí. Parecería que ahora no está sucediendo eso, la seguridad retrocedió. Entonces, ¿cómo has visto vos todo esto? De estos años, claramente, estamos en el peor momento en términos de seguridad. A ver, igual, para mí la Ciudad Vieja es hermosa y siempre es un paseo recomendable, recorrer las calles, todas las actividades y las propuestas que hay, gastronómicas, culturales, es alucinante. O sea, yo soy una fanática de la Ciudad Vieja e incluso con estos problemas de inseguridad me entrego a vivirla y a recorrerla, pero lo cierto es que sí, lo que está pasando... creo que la pandemia la agudizó como agudizó muchas cosas. La Ciudad Vieja cambió en muchos sentidos, cambió el público de la Ciudad Vieja, o sea, todos los cambios que hubo en términos de laborales, de la gente, los estudios de abogados, de contadores, los profesionales que estaban en la Ciudad Vieja ya no están, claro, están mucho menos. Nosotros trabajábamos con menú ejecutivo antes, ahora en esta oportunidad, en este tiempo no lo estamos haciendo. Cambió en esa dinámica del día, pero claramente lo más preocupante es la transformación que ha sucedido con las noches, con la inseguridad. La verdad es que cuando las cámaras se monitoreaban, instantáneamente se solucionaban los problemas y era un paraíso. O sea, el problema de la seguridad debe ser en toda la ciudad, en todo el país, no hay ninguna duda, pero lo que está pasando parecería como que no tiene límites, se nos empieza a ir de las manos.
O sea, yo contaba, nos roban a nosotros con las personas que estamos todos los días conversando en la calle, que si están cuidando coches, que una cosa y la otra, y es ya toma una dimensión que es preocupante, porque realmente este es un potencial gigante. A veces ya volvimos a ver hay días que caminan cientos de turistas cuando bajan de los cruceros, cientos, los ves y decís, hordas de gente. Y esa es la buena noticia, pero hay que cuidarlo, es importante, hay que cuidarlo, sí, hay que tomar acciones, porque nosotros lo sentimos así, esto como que cada vez va avanzando peor. Bueno, hay que hablar de estos temas porque es parte de lo que necesitamos para que la Ciudad Vieja vuelva a ser lo que tiene que ser, ¿no? Nicolás, yo les decía, es casi parte del equipo de la sobremesa, ha estado más de una vez por acá, muchas gracias por eso. Gracias. Pero ahora tiene para presentarnos, más de un nuevo emprendimiento de infraestructura, que es el querido Bacacay, el querido Café Bacacay con nuevos dueños, que tú y Martín Vitalúa, ¿estoy bien? En realidad sí, o sea, es una alianza, una asociación que hicimos con La Diaria, Torrante. Perfecto, es verdad, con el diario La Diaria, el periódico La Diaria, exacto, nuestros colegas. Torrante Café con La Diaria, bueno, ahí formamos un grupo, y nos metimos en digamos, ya veníamos conversando estas ganas por parte de La Diaria que nos había presentado el año pasado. Y bueno, fue una serie, digamos, de reuniones que llevó a madurar y que culminó con la posibilidad de encontrarnos con la venta de la llave del Bacacay, de los antiguos propietarios. Y bueno, sigue siendo el Café Bacacay, porque es muy difícil cambiar el nombre al Bacacay, pero ese es el Bacacay La Diaria. Fue inclusive uno de los temas. Fue uno de los temas de conversación, digamos, de qué nombre iba a recibir por aquello de digamos, de lo que se hereda, ¿no? De los lugares que de alguna manera tuvieron una historia, y que es muy difícil cambiarla. O sea, al fin y al cabo la gente lo va a llamar primero como quiera y segundo como lo recuerde. Claro. Entonces, y cuando cambian los nombres de las calles que durante décadas seguimos llamando Sierra, Fernández Crespo, no sé, pasa con muchas cosas y obviamente para nosotros también eso era parte de un desafío, el de poder hacer algo que de alguna manera no chocara con esa añoranza de mucha gente, que sobre todo la mayoría nos transmiten la época de la alemana, ¿no? De Regina. Que fue una época muy importante, tanto para la Ciudad Vieja como para el proyecto en sí. Contala, porque no todo el mundo la conoce. Regina fue en el creo que si no me equivoco, por el año 95, un hermano de Martín Vitalúa, de nuestro socio, se iba a ir a vivir al tercer piso, creo, del edificio de allí. Y Regina, que es muy amiga de la hermana de Martín, le iba a salir de garantía al hermano. Y bueno, y ahí en la firma de la garantía, el de la inmobiliaria le dice que el edificio estaba en venta. Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron una serie de idas y vueltas en las cuales Regina termina pasando de ser garantía a propietaria. Y bueno, y en ese momento también el edificio entero, sí, que son 3 pisos, y en ese momento estaba el Vasquito, el antiguo bar que estuvo ahí, no sé, pero una buena cantidad de años. Y bueno, y ahí empezó el periodo de apogeo del Bacacay, ¿no? De esta época, habrá tenido otras épocas. Hay una serie de inconvenientes que hubieron entre el inquilino y la actual propietaria, llevaron a que el Vasquito se fuera allí. Regina incursiona en esto con sus avatares que ha tenido, porque no había sido muy bien recibida justamente de esto que pasa, ¿no? Cuando uno toma un lugar que viene con una historia cargada aparte. Claro. Ahí cambió el Vasquito cambió del Vasquito al Bacacay, y un Bacacay que traía una impronta muy particular para la época, ¿no? Un diseño, un pienso en toda la parte, digamos, estética, que todavía no era como algo muy. Sí, de hecho yo lo recuerdo como la primera ancla de lo que fue el revival de la Ciudad Vieja de los 2000 o
Sí, no yo sé. creo que sí, sí. Creo que por ahí, empezamos viniendo al fines de la Bacacay década del 90. y después toda la calle Bacacay se había vuelto Es que de hecho, como estar hoy en, no sé, en un boliche era casi. claro, de hecho, aparte el primer proyecto de la Intendencia de Montevideo de peatonalizar Ciudad Vieja, parte de la Ciudad Vieja, el primer tramo se hizo de Sarandí hasta, digamos, Sarandí, de Juncal hasta Bartolomé Mitre y la calle Bacacay. Después de ahí, bueno, obviamente empezó todo el resto de la expansión de la peatonal, que para mí fue de las mejores cosas Sí, que le pasó a la Ciudad totalmente, Vieja. totalmente. Fue Y como que lo ese seguiría inicio. haciendo, o sea. Sí, de Sí, hecho es Buenos Aires es es uno una de de los las lugares que se mantiene, más allá de los problemas que hablábamos que son reales, pero que uno todavía siente que está como en una boutique, parece como una parte de la ciudad que es como boutique. Ujú. Que así debería ser toda la ciudad vieja, lamentablemente no lo es. Yo les comentaba y les dejé a medio contar que este es uno de los emprendimientos de Martín porque acaba de ser papá por tercera vez, De así Nicolás, que perdón. Martín. De Martín mi es tu socio. sí. De Nicolás, porque acaba de ser Papá por papá. tercera ¿Cómo vez. se llama tu tercer Ian. niño? Ian. Así que estarás un poco 2023 agotado con estos dos 2023 a full. emprendimientos. Pero bueno, como bien Muy dicen, contento. vendrá con Es un pan abajo es un del brazo. cansancio con gusto. Así que Totalmente. no. Ahora nos vas a contar un poco cuál va a ser la impronta que le van a dar al Bacacay la diaria. Yo siempre digo que el Bacacay es uno de los lugares más divinos para ver la cultura, porque te sentás ahí a tomar un café, ves cómo se mueve el Solís, la previa del Solís, también es lindo hacerlo en Alegro, pero es lindo hacerla ahí, la previa o la post, porque Sí, ahora sí, sí. no hay mucha post Solís, antes lo había, pero bueno, ya nos contarás. Pero quiero conversar un poco con Marcos, Marco, ¿no? Sin ese. Marcos. Marcos Uría, 52 años, médico, nació en Montevideo, tiene una empresa de emergencia móvil en el interior, está asociado con Isabel Porto, ambos son sommelier, ¿no? Sí. Y creo que de ahí viene toda esta idea de Catarte, que surge por el año 2017, pero contámela tú, y que ahora termina en un local en la calle Bacacay. Exacto, sí. Bueno, en realidad no sabía que estaba mi edad por ahí. Pero en realidad yo hace mucho que soy médico, hace 25 años, 26 este año. Entonces, ¿qué me pasaba? Me pasaba que quería encontrar otras cosas para hacer. Siempre los médicos, soy reumatólogo, soy internista también. Y encontrar espacios en donde se manejaran cosas diferentes a la medicina. Los médicos tenemos algo de que siempre que nos juntamos hablamos de lo que hacemos. Y está aburrido como a veces. medio monotemático, Sí, se vuelve... sí. Y justo a lo que trabajo desde siempre, en la zona del Santoral, en Santa Rosa, San Bautista, San Antonio, es una zona que tiene algún tema también relacionado con la vitivinicultura y me atraía mucho la historia de las bodegas, eso de que las bodegas en el Uruguay son extraordinarios espacios de cultura familiar, en donde vino el abuelo, dejó caer su maleta que la trajo del puerto, allí plantó la uva y allí los hijos, los nietos desarrollaron proyectos y hoy en día muchos son proyectos familiares, otros son bodegas que florecieron, pero me atraía mucho. Y entonces dije, bueno, hace ya como 6 años, dije, bueno, capaz que además me gustaba también el tema vinos y degustarlos. Digo, aprendamos un poco. Yo soy de los que me gusta aprender sobre las cosas. Y por ahí estuve mirando algunos programas para hacer la carrera de sommelier. Me atrajo la oferta que tiene el Gato Dumas. Entonces, en el año 2016 entré en la carrera junto con Isabel, éramos compañeros de banco. Claro. Y en la escuela. En la escuela. y bueno, durante 2 años desarrollamos, como con mis otros compañeros, una amistad que, bueno, que a mí me llevó a seguir la carrera porque me quedaron cortos los 2 años. Entonces dije, bueno, pero ¿y cómo sigue esto? Se me terminó. Hagamos entonces cocina. Entonces seguí los 3 años de cocina allí con el profe, con Mamo Ortiz, con toda la gente que está en la cuestión esta de la cocina. Y Isabel siguió su camino en la enología. Ella hizo la carrera de enología allá en la escuela Tomás Berreta. Cuando terminé y empecé a tener compañeros que cocinaban rico, y yo era más bien siempre vos sos cocinero también. En las brigadas era el que pelaba las papas, pero bueno, en realidad, porque es como un don. Mirá que no es solo aprender, hay que tener como el don. Dije, bueno, hagamos algo entre los chiquilines, además todos más jóvenes que yo era de la edad de los padres de ellos,
hagamos un emprendimiento en donde yo hable de vinos, ustedes cocinan, y entonces entramos a buscar espacios que alquilábamos y hacíamos como degustaciones itinerantes, y eso fue Catarte. Así empezó Catarte, 2017. Así empezó Catarte. Sobrevivió la pandemia. Sí, así empezó Catarte, con alguno de mis compañeros, siempre alguno diferente, cocinaban unos, yo hablaba, conversaba, 12, 15 personas cada 15 días, y eso fue Catarte durante 2 o 3 años, hasta que, bueno, con la pandemia se cortó todo, el rubro gastronómico fue uno de los tan afectados, no el de la salud, que trabajé más, sino el gastronómico, que no, el de la salud se dejó de trabajar. Fue afectado, pero por la sobrecarga. Por sobrecarga. Pero guardate la historia de Catarte, bueno, segunda dale. época. Vamos a hacer un corte, porque si no me van a matar. Y ya volvemos y nos contás ahora el presente de Catarte, Claro. que sos casi que recién desembarcado en la zona de la calle Bacacay. Así que ya volvemos con este recorrido por la Ciudad Vieja, por las delicias de Ciudad Vieja y por, ojalá, el retorno del mejor esplendor que se merece la Ciudad Vieja. Estábamos conversando en el medio de cómo, en la tanda, cómo se fueron dando estos emprendimientos, cómo empezaron a surgir, cómo se dan también conexiones, que ahora vamos a hablar, ¿no? Y estábamos hablando con Marcos de cómo había surgido Catarte, primero como un emprendimiento de un grupo de compañeros del Gato Dumas, sobre todo, pero ahora es un lugar establecido, un espacio gastronómico completo. La idea original era sobre todo degustar vinos maridados, pero ahora va mucho más allá de eso, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo le fue con el desembarco? ¿Cómo estás viendo las cosas vos como recién llegado? Nosotros, digo nosotros porque es como que siempre me muevo como está en bien, grupo. claro. Siempre vimos que a la gastronomía como un ámbito colectivo, como una comunidad. Entonces yo le comentaba justo a Nicolás que en realidad lo primero que entramos a buscar locales, deberían tener una determinada característica, porque también teníamos el tema de los dispensadores que le habíamos hecho hacer a la gente de la Facultad de Ingeniería. Y que ahí para los que no tienen la historia, ellos en la previa, cuando estaban haciendo el periodo de Catarte, que iban itinerantes, digamos, desarrollaron unos dispensadores de vino que mantienen la frescura, o no sé cómo llamarlo, del vino, con la Facultad de Ingeniería, ¿no es así? Claro, con los chiquilines de la facultad. Que lo siguen teniendo, Sí, lo siguen son los usando que están hasta allí. Entonces habíamos conseguido un local espectacular que era en un sótano. Y cuando le digo a uno de los chiquilines, a uno de los ingenieros, mira, conseguí un sótano para poner, no, esperá, que el argón se intoxican porque sube, no sé qué, o baja, no sé qué historia. No me digas que, bueno, seguimos buscando y ahí dimos con este local que estaba realmente, lo habían vandalizado, hubo uno que reestructurarlo y todo. Y durante el tiempo que estuvimos trabajando en él, nos visitaban los vecinos, los que tenían emprendimientos cerca. Sí, la y era gente como se pone contenta. formar una comunidad, exacto. Claro. Así como, por ejemplo, cuando cerró Bacacay, que estuvo un impasse de capaz, no sé si llegó a 2 meses, fue bien poquito. También era como una calamidad, como que se había muerto un familiar, ¿viste? Para el colectivo de la zona, ¿no? Y bueno, eso, veo la gastronomía como eso, como algo comunitario. Siempre nos interesó, por ejemplo, no meternos en el terreno de nadie. Hablamos con la gente de las Vizcachas que está enfrente para no vender vino en botella. Tenemos al lado un grupito de chef y compañía que venden su café y bueno, decir, vamos a vender un buen café, pero no el mejor para que ellos tengan su espacio. Bueno, ni hablar que con el grupo de grandes generadores del consumo de cerveza de Bartolomé Mitre, no queríamos tampoco meternos, queríamos que se construyera un espacio en donde el cliente fuera un cliente compartido. Eso de hundir el barco o de hundir la boya para salir a flote, no, porque es como que todo es parte de un mismo escenario, como uno lo ve en otros países. Entonces, bueno, trabajar en ese escenario que hoy en día la verdad que es buenísimo el clima de trabajo que hay adentro y afuera. ¿Están abiertos? ¿En qué horario? De 10 a 22, de lunes a sábados. O sea que un periodo amplio. Sí. Donde puedes ir a hacer no un desayuno, pero casi un desayuno tardío, algo de almuerzo. Sí. Y vos notás también, bueno, voy a volver contigo para que me cuentes un poco más de cómo estás viendo la Ciudad Vieja, pero quería preguntarle a Nicolás por esto de pensar un café, en qué tono, contame, vos que venís con experiencia de
en este rubro en otro lugar, pero también el centro, que era un lugar que estaba supuestamente complicado y ustedes han tenido mucho éxito. ¿Cuál es el concepto que están manejando? ¿Desde qué punto se integra un medio de comunicación como La Diaria? ¿Qué aporta a la propuesta que ustedes están dando? La Diaria, esto de justamente que mencionaba de comunidad, La Diaria es parte de una comunidad y tiene como ese sentido de, digamos, de generar sentido de pertenencia. Y bueno, y la impronta va a ser relativamente similar a lo que venimos haciendo en Atorrante, que tiene una parte, digamos, distribuida. Acá tiene un complemento que se agrega a lo que hacemos en Atorrante, que es la noche. Estamos abiertos los 7 días de la semana y obviamente con la intención de acompañar un poco la dinámica de lo que pasa en el teatro, porque obviamente eso es un agente de tracción, obvio, de público muy grande. Y se está moviendo un montón el teatro, por suerte, nuevamente. Sí. Yo este año ya creo que fui 4 veces y después lo digo personalmente, porque después de la pandemia todos quedamos un poquito quemados y no salíamos tanto, me da la impresión. Creo que está volviendo a poco eso y en el teatro se nota muchísimo. Sí, bueno, y parte de lo que nos decían es que clientes o amigos que decían, salimos del teatro y no tenemos a dónde ir y se ve el Bacacay cerrado. Entonces era como uno de los puntos a trabajar y bueno, dentro de ese horario abrimos a las 9 de la mañana, tenemos desayuno, tenemos el almuerzo, después tenemos la merienda que tiene parte compartida con el menú del desayuno y a la noche tapeo y barra. Digamos que de alguna manera qué desafío tener los 7 días abiertos. Me acuerdo cuando el año pasado hicimos uno de los programas sobre Ciudad Vieja, muchos vecinos o no vecinos, gente de Montevideo decía, che, pero los domingos que cuando uno quiere salir está casi todo cerrado. Sí, ahí yo creo que hay un poco como... También uno lo entiende el comerciante, que a veces no es fácil mantener todos los días no abiertos. Era lo que pasaba. Yo creo que antiguamente ese espíritu sin menospreciar ni prejuiciar eso de el gallego, que el gallego estaba siempre abierto, o sea, y creo que eso creo que también hace como a una identidad del comerciante, o sea, es un desafío porque nos genera cierto desgaste, pero también como comerciante uno tiene que estar pensando en que tratar de estar siempre atento a vender. Y bueno, y acá es una de las cuestiones de que lo vemos como que es necesario, o sea, estar todos los días abierto porque todos los días hay gente para consumir y más en un lugar que es tan, de alguna manera, emblemático por el punto geográfico, no solamente por la historia del Bacacay, sino que está en un punto geográfico que a nivel turístico o empezás o terminás ahí. A nivel paseo, y la Ciudad Vieja es todo un paseo. Quien viene a pasear a la Ciudad Vieja pasa por ahí porque está el teatro, o sea... No, además, más allá de esto que estamos hablando, que tiene más que ver con los placeres de la gastronomía, recorrer la calle mirando para arriba es una maravilla. Sigue siendo muy hermoso, más allá de que hay lugares que están mejor mantenidos, otros menos. La luz particular que corre por esa calle, eso siempre me llama la atención. De la mañana es espectacular. Sentarse ahí así la noche, que hay la noche hay problemas de iluminación importante. Creo que mañana, creo que en estos días Emiliano iba a hablar sobre ese tema. De hecho hay un compromiso, creo, de la Intendencia, pero bueno, hay que ver todo eso, cómo se va procesando. Mercedes, vos ¿cómo fuiste cambiando la propuesta también, o no, de la propuesta gastronómica, digamos? ¿Y cómo te adaptaste a esos meses de pandemia? Cerró todo, vos cerraste también. Sí. Bueno, me parece interesante, te contaba que Nico Fumía estuvo en el Alegro, fue fundador del Alegro. Así por eso me estabas contando esas alianzas fuera del micrófono. Cómo surge y viene todo. Nosotros cuando lo tomamos... Invitados por vos, ¿no? Porque invitados en realidad estábamos 2005 con otro proyecto con Álvaro. El de las barras móviles. Y ahí nos invitaste a ser parte. Sí, así que sí, ha sido todo un ir y venir. Y nosotros, en el momento que lo volvimos a tomar, en ese momento estaba Álvaro con otra socia, Carolina. El Alegro estaba funcionando, bueno, con propuesta de almuerzo toda la tarde, hasta
que empezaban los espectáculos, con un especial foco en esto de atender a la gente que estaba en el teatro, incluso a veces en el hall, a veces en el foyer, según lo que sucediera. La pandemia y con el cierre del teatro sí nos obligó a cerrar. La verdad que para nosotros fue un tramo sumamente duro. Creo que muchos lograron reinventarse con otras cosas. Nosotros hicimos un montón de cosas, estuvimos haciendo entregas, llegando cosas a la casa, pero fue demoledor. O sea, la verdad es que es una alegría ahora ver que ya estamos en otro lugar. No, porque yo sabés que recordaba ese periodo en Atorrante, fue, también supongo que habrá sido complicado, pero al mismo tiempo era el único lugar que vos veías en el centro que estaba... No importaba la pandemia casi, te juro. Sí importaba porque veía los tapabocas, pero había gente. Creo que ustedes la habrán sufrido como todo el mundo, pero lograron mantener... Estabilizar. Sí, por lo menos yo, que que en ese momento venía bastante, lo disfrutaba desde ahí, pero no todo el mundo lo pudo hacer. No, nosotros tenemos una relación de dependencia muy fuerte con el teatro, porque el Alegro es un lugar que está escondido. Esa es la verdad, y que nosotros, si bien damos una batalla bastante importante para ganar de alguna manera visibilidad, la belleza que tiene ese teatro también hace de que no sea. No se entre tan fácil. Es como esa combinación que decís, divino, es hermoso, es un lugar con un encanto, con una magia que después que estás ahí es genial, pero tiene una barrera de acceso muy importante. Y el teatro cerrado, sin funcionarios tampoco, o sea, eso era realmente duro. Pero bueno, lo hemos transitado por suerte, salimos, nosotros ahora en general abrimos o todos los días de la semana o cerramos los lunes si no hay actividad en el teatro. Conocemos esto de que los fines de semana es verdad, y no acá está, también no como está vecina, o sea, los domingos hay pocas opciones, es buenísimo que se suma el Bacacay y que sobre todo se suma el Bacacay en esto de las noches. Totalmente de acuerdo en la necesidad. Hay que renovar las noches sí. de la calle Bacacay. Es que el yo me acuerdo cuando era relativamente chica todavía, que se desbordaba la calle, se desbordaba de gente, era como ya un poco demasiado, viste que las modas acá son a veces como que se van para el otro lado, nunca hay un término medio donde si todos podemos disfrutar en diferentes lugares. Ahí me acuerdo que hasta se había vuelto un problema la cantidad de gente. Claro. Bueno, no lleguemos a eso, pero sí disfrutar. No, el Tasende es como la única opción para la gente que sale del teatro, incluso la gente que sale del Sodre, porque nosotros pensamos en el Teatro Solís, pero esta es la zona del auditorio también. La gente que sale del auditorio viene para acá. Cinemateca ha agregado mucho público a la zona. Que también tiene un café que estuvo impresionante. Es verdad. También hay un café precioso en Cinemateca que está abierto también desde las 10 de la mañana. Súper, o sea, súper en realidad lo recomendable. increíble es que las cosas están ahora en la Ciudad Vieja. Lo que hay que mejorar es todo lo que pasa alrededor, ¿no? La seguridad, la iluminación, y la gente creo que sola va a ir volviendo, porque si le sumás la belleza, la historia, los cascos históricos en todo el mundo son el primer lugar al que va un turista y no un turista, pero siempre vas. Lo que pasa es que también son los lugares más cuidados, que es lo que ahora uno no está viendo en la Ciudad Vieja. Marcos, vos a pesar de eso te tiraste de cabeza y dijiste me la juego por la Ciudad Vieja. ¿Y cómo te ha ido hasta ahora? Contanos y cuál es la propuesta de Catarte hoy. Bueno, en realidad uno no puede quejarse en el sentido de que sabe dónde está, qué es lo que puede pretender del lugar. Es un desarrollo progresivo que estamos teniendo y bien, somos un grupo pequeño. Algo que pasa, por ejemplo, con la gastronomía, yo trato de trasladar los mundos, o sea, la medicina y la gastronomía. Vos mientras que me hablás, yo miro el menú. Y así. algo después que, salgo y voy. Algo que me llama la atención son los laudos de la gastronomía que están recontra sumergidos. Entonces, nos pareció que queríamos tener a los mejores, pero al mismo tiempo, para tener a los mejores y que no los tengan otros, les tenés que pagar bien. Claro. Entonces, uno de los, no sé si secretos, porque esto recién arranca, pero una de las ideas que desarrollamos es la de ser pocos, buenos y hacer las cosas lo bien que se debe. Que ese es otro tema que en realidad pasa mucho con la gastronomía en el Uruguay, es que hay muchas cosas en el debe. Uno cuando va a otros países ve que nos quejamos por ahí de que no hay suficiente oferta en el Uruguay, pero al mismo tiempo la oferta no siempre es buena.
o de servicio o de productos. Entonces como que en realidad nosotros buscamos acercarnos lo más posible a la excelencia, cuando la excelencia en realidad termina siendo un grado al que después accedemos con el cliente. El cliente es el que nos dice, bueno, ¿cuánto debemos llegar a recorrer de esto? Pero tener la mejor oferta de vinos, la mejor oferta gastronómica, el mejor servicio, el tema de los dispensadores. Cuando abrimos un vino, el enemigo del vino es el oxígeno. El vino empieza a morirse cuando se descorcha, y por más que haya sistemas de vacío y todo lo que pueda haber ocurrido, más de 48 o 72 horas no mantiene sus características organolépticas. Entonces hay un concepto en la gastronomía que es que la copa paga la botella, porque en realidad, ¿cómo sé yo si el siguiente cliente va a querer tomar esa misma botella que ahora necesita que alguien la consuma y que por lo tanto la pague? Entonces ese cliente, el primero, tiene un poco, entre comillas, la obligación de hacerse cargo del costo de esa botella. Y si no, hay que tomarse la botella, che. Claro. Entonces, que en mi caso la decisión siempre es esa, ¿viste? No. Pero salvo que nadie me acompañe. Y vos vas a los restaurantes y ves que es una oferta en general bastante chata. Sí, la de copas es muy chata en general. Hay dos posibilidades. Y no demasiado extraordinarias. No, generalmente no es... Entonces el dispensador te da 20 días, 30, un mes, 2 meses, te da tiempo. Y te da libertad para tomar por copa. Intercambia ese vino, mejor dicho, ese aire que entraría en lugar del vino que sale, lo intercambia por un gas inerte que es el argón. Entonces ese vino queda absolutamente en las mismas condiciones en las que está originalmente. Entonces yo puedo traer botellas caras, puedo hacer que se solidarice el gasto con varios clientes y aumentar la vara de la oferta de vinos que hay en el Uruguay, que no es extraordinaria, y podemos trabajar con vinos de otros países lejanos, como por ejemplo Francia, que para mí es un referente para lo que es la enología. Ese es uno de los diferenciales. Por supuesto que otro es la gastronomía, que como buenos egresados de la cocina francesa del gato, no sé, la brunoise tiene que tener determinada característica y todo tiene que estar en su debido, lo mismo que la temperatura de los vinos. Los dispensadores tienen que tener eso, dispensan el vino, lo intercambian por argón, pero además el vino tiene que llegar a tu copa en la temperatura que corresponde a ese tinto joven, tinto de guardia, a ese rosado, ese blanco, y esos son elementos que no se negocian. Los puntos, todo lo que hace. Impresionante. Me encantó lo de ir a probar los vinos, pero hay que ir ahí ya. Sí. Vamos a ir a otra pausa, volvemos enseguida y vamos a terminar de hablar, pero hay mucho más para hablar de qué está pasando en la Ciudad Vieja, cómo se está repoblando de opciones gastronómicas, de opciones de disfrute. Así que ya volvemos con este recorrido por la calle Bacacay, que ojalá que siga por otras calles de la Ciudad Vieja que se van a ir poblando del disfrute. Volvemos a la sobremesa en esta recorrida de la Ciudad Vieja, centrándonos en la calle Bacacay. Y quería conversar con Nicolás sobre, nos contaba que el Bacacay, como se lo conoce, el nuevo Bacacay será ahora. Veamos cómo le pone el saber popular. Bacacay la diaria. Es todo un desafío el que ustedes se han marcado en términos de cantidad de días abiertos y de toda la semana abierta y de horario, ¿no? Lo cual no es solamente la cantidad de turnos que eso te implica, sino también la cantidad de opciones diferentes de comidas y bebidas, ¿no? Contame. Vos dijiste, es titánico el esfuerzo. Es un punto de análisis y conversación con los socios. Alguno de ellos decía también de estar menos horario, y también un poco con la experiencia de Atorrante y el centro, que igual y todos se comportan de dos maneras distintas, aunque estemos pegados, pero sí. Aunque lo digo con propiedad porque, por ejemplo, el Viernes Santo Atorrante prácticamente no trabajó y acá en Ciudad Vieja trabajamos bien. O sea que, como estando igual de cerca, a veces los comportamientos son distintos. ¿Y con uruguayos o más turistas por acá? No, uruguayos. El uruguayo tiene ganas de salir a pasar por la Ciudad Vieja, que no viene entre semanas. Y el tema del horario, yo soy de la idea que es difícil después cambiar un hábito.
Entonces, si abríamos en un horario, esto ya pasa a ser algo un poquito más estratégico de repente, pero si abríamos en un horario, después cambiar un horario, más allá que sea una ampliación de horario, es difícil porque tenés que comunicarla y tenés que lograr que la gente lo entienda. O sea, es como, parece que fuera una nueva apertura. Claro. ¿Entendés? Es un nuevo esfuerzo de comunicación. Sin embargo, de esta forma, vos ya sabés que el esfuerzo va a ser uno. Y va a ser el mismo que te va a implicar la apertura. O sea que lo que tenés que conseguir de vender en determinado horario, bueno, lo vas a tener que multiplicar un poco más, hacer un esfuerzo mayor por lo que implica, digamos, en cuanto al personal y la oferta. Pero siempre es más difícil para mí, la manera de verlo, es hacer un cambio y después habituar a tu cliente a que cambiaste tu horario, lo ampliaste, Sí, claro. tenés que empezar a hacer propuestas que de alguna manera sean un imán para que conozcan a ver qué es, por qué ahora tengo que venir de noche a algo que antes no existía. ¿Cómo planeaste el mediodía? Porque me quedé pensando en lo que había dicho Mercedes, que obviamente cambió el perfil del público, hay mucho menos profesionales trabajando por la Ciudad Vieja, que era el típico lugar del menú ejecutivo, ¿no? ¿Cómo lo pensás tu mediodía, por ejemplo? Es un menú, tenemos 5 platos y después tenemos un menú que cambia todos los días. Acá sí, es el plato del día, digamos, claro, que compone el menú del mediodía, que tiene un costo de 620 pesos, incluye agua, pan y café. Es algo que ya lo venimos implementando en Atorrante. Acá mucha gente de la historia de Regina y del antiguo Huacacay nos hablaba de los canelones que se hacían el jueves, la milanesa que se hacía el lunes con la ensalada mixta. Entonces había como una cultura de que ya determinado día había X plato del día. Vos encima cargás con la historia que es lo más difícil, que te decía, que obviamente nosotros no vamos a replicar eso, pero de alguna manera tenemos como esa lógica, de trabajo que probablemente no tenga esa dinámica tan estructurada y llevemos un poco más la cuestión a lo que ofrece el mercado, digamos, porque también eso es la lógica de la gastronomía hoy en día, de que uno tiene que buscar la habilidad de que los productos que son de estación van a ser los que te van a dar más rentabilidad. En nada me sirve a mí tener un producto que está fuera de estación y se me va a duplicar. Y en esta estación precio. En particular está bravísimo, ¿no? También, porque además estamos sufriendo los efectos de esa sequía infernal que con Tremendo, los precios los cambios que estamos o sea, si teniendo, le cambia una casa, imagínate un restaurante. es re difícil y difícil por un lado. Pero zapallito no puedes poner todos los días. No, bueno, ahora justamente hay, pero ahora justamente hay. No puedes poner, digo, en el menú. Ahora hay muy buen zapallito, o zucchini, o todo lo que es ahora de hoja verde. Pero tenés que buscar la variación, que es lo complicado de los menús, ¿no? Sí, y es difícil también que el cliente te entienda de que estás haciendo algo, que tenés que buscar sí o sí el precio, porque si no, no te dan los números, claro, que tenés muchas variantes, que a veces se enojan cuando vos subís 20 pesos, pero... si te suben en la feria o te suben en si te sube la luz, digo... También. Es parte del juego de la economía que estamos viviendo hoy, que tiene Marco dice todo, sí, porque claro, debe estar sufriendo todo eso de ajustar los precios ahora. Yo además, yo soy Paninis. No, porque a mí la crème brûlée de Paninis, está ahí Paninis, en donde estamos nosotros. Sí. Entonces también yo tengo las herencias de lo anterior. Ah, claro. No, pero es tal cual, es necesario. Pero además, trabajar con los productos de estación no solo te permiten vigorizar los costos, sino que le estás ofreciendo al cliente cosas sanas, cosas saludables. ¿Por qué le vas a dar tomates todo el año si los tomates todo el año no son de planta? No, entonces vos estás pagando más y estás ofreciendo lo que no es bueno. Yo creo que es fundamental, está buenísimo. Lo hemos hablado un montón acá en la sobremesa y creo que ahí nosotros, los consumidores, somos los que tenemos que adaptarnos, pero se necesita educación, que a veces falta, porque te siguen ofreciendo, a ver, no sin ningún tipo de prejuicio, el salmón, todo bien con el salmón, todo bárbaro, a mí me gusta, pero tenés una cantidad de pesca... muy buena, que a veces no es fácil de encontrar, entiendo. Sí, a veces me dicen los cocineros, mira que tampoco es tan fácil siempre tener la pesca. No, porque hay dificultades. Hay dificultades, pero yo ahora me educaron para que pruebe la pesca del día. Sí, tal cual. ¿No? Increíblemente tenemos de las costas
más nutridas en fauna marina y miramos mucho el campo. Claro. Una cosa que me llamó la atención, Perdón, yo vivo en la ciudad de la costa y hay un montón de pescadores artesanales, de hecho es a los que muchas veces convoco para que me brinden, pero en la ciudad vieja no tenemos pesca artesanal, no hay pescaderías. No, y después otra cosa que es, me lo han dicho varias personas que han venido a la sobremesa, que vos necesitas un determinado volumen. O sea, está bárbaro con el pescado artesanal, pero no siempre podés llegar a bancar lo que vos necesitas. Entonces no te sirven 3 filetes. Tenés que tener como para servir el plato del día. No, y súper importante lo que decías, que hay que educar, y nosotras, mi socia es Carola Antuña, estamos en el proceso de educarnos nosotras también, y cómo pensar que estas cosas de las que uno ofrece tienen un impacto en el medio ambiente. O sea, finalmente es de los pocos aportes que podemos hacer. O sea, trabajar con un menú responsable, no solamente por ofrecerle al cliente lo mejor, No sino solo por empezar precio, sino por la cadena logística, ¿no? Claro, que las cadenas logísticas funcionen diferente, las cosas locales. Decías lo de la pesca, pero hay en muchos productos que tenemos costumbre y no tenemos la educación de utilizar cosas locales. Claro. Y nos parece mejor porque se sacrifican unas cosas, pero digo, traer sí, como que productos... tenemos estatus de determinadas cosas cuando la realidad que el estatus es más para mí la calidad de lo que estás comiendo, Claro. cómo lo estás comiendo, en yo siempre dónde. digo, hay productos naturales, una línea de productos naturales que es de Sri Lanka que lo traen. Decís, no, se le fue lo natural. Hiciste un esfuerzo en la economía de todo para traerlo que se perdió lo natural de ese producto. O sea, Sí, salvo que realmente sea algo que no se cultiva acá, bueno, totalmente, eso es otra cosa, pero sí pero hay un si tenés proceso una para opción hacer. acá, siempre hay que buscar la vuelta. Hay que crecer en El salmón eso. viene en avión, viene de Chile. Viene en avión y bueno, tendríamos que hablar Bueno, un nosotros- programa de eso. El salmón criollo, ¿viste? Que es El salmón antiguo criollo. mochuelo. Sí, el pero que ahora es mochuelo. salmón Nosotros Lo tenemos comí, un lo clásico comí de en salmón Carmelo hace ahumado poco, que el gusta mochuelo. mucho. Y no sabés cómo, Sí. en Colonia, en Carmelo lo sirven bastante. Sí. Yo creo que lo pescan ahí por eso. Sí. Impresionante. Y también me hizo toda la expresión porque la palabra mochuelo no me sonaba tan conocida, te soy honesta. Entonces les pregunté y me contaron. Bueno, fuimos de tema, pero les quería preguntar lo último, y es esto de esa tradición que ha tenido siempre la Ciudad Vieja, de lo cultural. Siguen pasando un montón de cosas en la Ciudad Vieja a nivel cultural. Está lleno de exposiciones, de museos, siempre hay algo que está pasando y la gente va. Porque eso no se traduce en volver a aquellas, sentémonos a hacer una tertulia, no digo una tertulia, pero bueno, sentémonos a conversar, a tomar un café. Yo iba mucho al teatro con mis hijos chicos, y me acuerdo que no podías ir al teatro si antes no te tomabas la merienda o parabas a tomarte algo, no me acuerdo cómo se llamaba el Alegro en ese momento, o en el Bacacay. ¿Cómo se hace para retomar esas tradiciones, no? Que después terminan siendo la parte a veces más linda del plan. Mirá, Aunque te guste mucho el espectáculo también. es que yo creo, decía Nico, y es verdad que hay que hacer esfuerzos. Yo admiro el esfuerzo que están haciendo y creo que nos viene bien a todos de estar tantos días abiertos en tanto horario. Nosotros vamos a hacer también esfuerzos ahora. A partir de mayo vamos a incluir el brunch los fines de semana. Qué y vamos bueno. vamos a incluirlo con una persona que cuente historias del teatro. Que no sea una persona ni artista ni del teatro, es una persona que vivió en el teatro, que uno dice, bueno, como que vivió en el teatro. Sí, su casa era en el teatro, vivió Era el encargado. más de 20 años. Es el hijo de quien fue el conserje del teatro, que tenían una casa ahí. Qué Y buena desde historia. que sacaba a pasear al perro por las escaleras del teatro, hasta que la madre tenía gallinas en la azotea. O sea, todo es cosas que para no perderlas precisamente, recuperar un poco, sí, las tertulias, Es una muy los buena cuentos. idea para tratar creo que puede de- entusiasmar a Sí. volver, ¿no? Sí, y es linda hacer la salida con algo en la Ciudad Vieja. Yo Completa. invito a todo el mundo porque hay miles de opciones para disfrutar. Y la Ciudad Vieja en invierno, con un poquito de sol nomás, con un poquito de sol aunque haga frío, es impagable. Pero tiene sol Para- hasta para re tarde la caminarla. Ciudad Vieja. Sí, claro. La puesta del sol por Sarandí, al final de Sarandí, es una belleza. Bueno, tenemos 3 propuestones para la Ciudad Vieja, que espero que vayan a visitarlos, que conversen con estos 3 emprendedores, empresarios, dueños, que les den para adelante, porque la verdad es que necesitamos todo esto para que la zona sea lo que tiene que ser, que es un casco histórico como se merece, un lugar
lugar privilegiado, los turistas así lo toman, porque por algo siempre vienen a la Ciudad Vieja, por más que incluso a veces cuando googleás aparece cuidado, o sea que ojalá que mejore la seguridad rápidamente, ojalá que se haga la iluminación, que mejore todo lo que tiene que mejorar, porque los empresarios están dando lo que tienen que dar para que esto vuelva. Les agradezco particularmente Mercedes, Marcos, Nicolás, muchísima suerte, yo los voy a estar visitando para Gracias el a vino y ustedes. la comida, para las noches o los mediodías o las mañanas del Bacacay, el brunch, no me lo pierdo No, no te como lo me lo pierdas, vendiste no te así, lo pierdas. y escuchando esa historia maravillosa. Y después hagan con tiempo, vengan al teatro con tiempo y visiten cualquiera de estas propuestas. La verdad que está buenísimo irse con un vinito ya tomado al teatro. Claro. ¿No? Mira, yo siempre digo que entrar Porque a la el- función con un vinito Es es una ideal. maravilla. Disfrutás. Acá no se deja, deben tener sus razones. En los No. teatros del mundo te dejan entrar con un champancito. Y Pero a mí me parece una maravilla. Tómatelo antes, Un pero un vas a champancito, un disfrutar vino, lo más que de la sea. función, vas a ver. Tómatelo antes, no importa. Estoy totalmente de acuerdo. Les agradezco. Vamos a hacer fuerza por la Ciudad Vieja desde acá y desde todos lados. Y los espero el viernes que viene con más delicias, con más sobremesa, con más charlas. Gracias por estar por ahí. Y nos escuchan, ya saben, en vivo o en cualquiera de las plataformas digitales. Que tengan un buen día.